Bienvenidas al estudio bíblico de Santiago, principios prácticos para la vida cristiana. Hoy estamos, como les digo, en nuestra última sesión de Santiago con un estudio que vamos a llamar hoy Consejos Prácticos para Creyentes. Se ve muy parecido al nombre, al subtítulo del estudio que hemos avanzado durante estas 10 semanas, pero es que Santiago, en el último capítulo, vamos a ver, capítulo 5, da sus últimos consejos prácticos para creyentes. Son muy, muy valiosos. Como siempre, voy a hacer un pequeño resumen para las que están hoy de golpe, si hay alguna por ahí por primera vez o solo para repasar, y esto te ayude para cuando quieras compartir los testimonios al final de qué es lo que hemos estudiado durante estas 10 semanas. En la primera lección aprendimos la importancia de vivir con gozo en medio de la prueba. La segunda lección aprendimos la importancia de pedir sabiduría a Dios sin dudar en nada. Santiago nos dijo que un corazón indeciso no piense que va a recibir algo del Señor. Capítulo 3, aprendimos la importancia de no ceder a las tentaciones. Vivimos en un mundo caído, somos frágiles, vamos a seguir siendo tentadas. El mismo Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, pero con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida podemos tener ese dominio propio a no ceder a las tentaciones. Capítulo 4 vimos la importancia de no hacer favoritismos. Vimos cómo Jesús era amigo de pecadores. Él incluía a todo el mundo y nos está retando esto Santiago. Capítulo 5 vimos un tema fundamental de nuestra fe. Dice que hay que tener una fe viva. Y repasamos unos milagros de Jesús, donde al final del milagro Jesús decía, por tu fe te has sanado. Capítulo 6 vimos la fe y el poder de las palabras. Ahí nos hubiéramos podido quedar el resto del tiempo porque para las mujeres el uso de las palabras es todo un desafío, ¿verdad? Donde va nuestra lengua, va nuestra vida. Capítulo 7 vimos cómo llegar a ser verdaderamente sabias y vimos que hay solo dos maneras de vivir, una de acuerdo a los parámetros del mundo y otra de acuerdo a los principios de Dios, y tenemos que escoger tú y yo. Capítulo 8 vimos la oración eficaz y poner a Dios primero, y cómo nuestro propio pecado a veces es lo que imposibilita que tengamos una oración eficaz. Por eso es importante todos los días ir al trono de la gracia y decirle al Señor, perdóname, Señor. Ahora, la lección pasada, capítulo 9, vimos un tema precioso sobre la gracia, de cómo recibir y dar gracia. Aprendimos que la gracia es un regalo inmerecido, como en la ilustración del helado que recibió mi nieto Alessandro de 9 años. ¿Se acuerdan? Que aunque se portó mal durante el día, mi hija le extendió la gracia y le dio el regalo, un regalo que no se merecía. También recordamos la historia de John Newton, como siendo un traficante de esclavos desde África, en medio de una tormenta, se arrodilló y pidió perdón a Dios, prometiendo que nunca más lo iba a volver a hacer, y ofreció su vida para el servicio del Señor. John Newton no merecía nada, pero Dios le extendió su gracia para usarlo como uno de los compositores más preciosos de himnos, y especialmente de uno que recordamos como el himno más tocado en momentos históricos en la historia de la humanidad, como es Amazing Grace o Sublime Gracia.
Dios nos retó a que una vez recibimos esa gracia no merecida, debemos extenderla especialmente a nuestros seres queridos y a los más difíciles en relacionarlos, no porque se lo merezcan, pues nos han tratado mal, sino por la gracia que Dios nos ha dado. Y esto es un milagro. Bueno, eso es el repaso hasta ahora. Nuevamente, nuestra lección es lección 10, consejos prácticos para la vida cristiana. Ahora, como siempre, les traigo una ilustración antes de la lección. Y aquí escogí esta vez una mujer llena de perritos y una mamá con unos hijos. Y solo para cuando lea esto tenga un poco más de idea, ustedes pueden imaginar. Si tuvieras que dejar tus hijos, mascotas, casa, esposo, negocio, al cuidado de alguien por un mes, ¿qué le dirías en las últimas recomendaciones antes de salir? Un ejemplo, no abras a extraños, no invites amigos y hagas fiestas. Saca 2 veces al día a mi perrito a caminar. Saca la basura los martes. Prende las luces en la noche en la puerta de al frente y en la de atrás. Revisa que no haya fuga de agua y de gas. No hagas grandes gastos sin mi autorización. Haz tus tareas. Practica tu trompeta. Bueno, podríamos seguir y seguir la lista de acuerdo a cada circunstancia específica. Pero lo que sabemos es que a veces las últimas recomendaciones son las más importantes. Las repetimos, las escribimos en una libreta, en la nevera, en la cartelera, y es así como Santiago en el capítulo 5 nos está diciendo las últimas recomendaciones, esos consejos valiosos para decirnos esto es muy, muy importante, no lo olviden. Y esta vez no vamos a leer todo el pasaje bíblico primero, porque es todo el capítulo 5, si tú tienes ahí tu Biblia, sino vamos a ir poco a poco leyendo capítulo 5. Y hemos dividido en 7 partes los 7 consejos y vamos a ir leyendo el primer consejo donde Santiago nos dice o nos da una advertencia contra el egoísmo. El pasaje bíblico lo voy a leer de derecha a izquierda. Ahora escuchen ustedes los ricos. Lloren a gritos por las calamidades que les vienen encima. Se han podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que los trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Ahora, en estos versículos lo que aprendemos en nuestras propias palabras es: las riquezas se dañan y oxidan. El clamor de los trabajadores ha llegado a oídos de Dios, de salarios mal pagados. Y tercero, han llevado una vida de placer, lujo, desenfreno y tendrán consecuencias. Santiago nos da la advertencia de tener cuidado de no fijar nuestro corazón en acumular riquezas. Todas ellas se acaban, se dañan. Las cosas son como correr tras el viento. En mi casa de más de 18 años he tenido que hacer mantenimiento cada primavera y las listas a veces son sencillas
Otras veces me doy cuenta de que nunca acabaré, pues las cosas se dañan, se rompen y como decimos aquí en mi casa, cumplió su misión. Es decir, que hay que botar y reemplazar. Una plancha que se daña, un calentador roto, muchas veces arreglamos y otras hay que desechar. Fijamos demasiado, muchas veces, nuestra atención a las cosas, a acumular y al final eso nos trae la pérdida de paz, pues son más cosas para cuidar. No estar mal tener cosas, hay que cuidar y ser agradecido y compartir y ser generosos. El dinero no es malo, es el uso que a veces le doy. Ahora voy a ampliar este tema tan importante. La Biblia habla mucho sobre este tema del dinero y hay un pasaje bíblico muy conocido por ustedes, Mateo 6, 19, 21 y 24. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Entonces vemos cómo Mateo está avalando lo que Santiago dice. Es muy importante no acumular tesoros aquí en la tierra porque se dañan, se apolillan, ¿verdad? Se oxidan, se carcomen. ¿Qué tal este pasaje bíblico con el mismo tema? Primera Timoteo 6, 9 al 10. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de muchos deseos. Estos afanes insensatos, dañinos, hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Entonces vemos que es la raíz al dinero, no el dinero en sí. Ustedes saben esa historia cuando decimos no trajimos nada de este mundo y no nos vamos a llevar nada. Nadie ha visto un funeral con mudanza. O como alguien le preguntó a alguien que había muerto, ¿verdad? Le dijo, ¿qué dejó? Y la persona estaba esperando que dijera una cifra y dijo, lo dejó todo, porque cuando nos vamos a dejar absolutamente todo. No debemos ser esclavos de muchos deseos. El uso del dinero es un tema muy importante en la Biblia. Segundo mensaje de 7 que vamos a ver esta noche. Santiago nos dice nuevamente este tema de esperar pacientemente. Y el pasaje lo vamos a leer de derecha a izquierda. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes, aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos aquí en este pasaje bíblico de Santiago, en este segundo consejo? Tener paciencia hasta la venida del Señor. La Biblia nos habla que
el Señor Jesucristo va a regresar por segunda vez. Como el agricultor pone tan lindo el ejemplo, espera su fruto. A no quejarnos unos de otros para no ser juzgados y a perseverar como Job. El Señor es compasivo y misericordioso. Hemos tenido este libro tan hermoso de Santiago, de Joyce Meyer, este comentario. Algunas lo tienen, otras no, tranquilas. Yo en esta última sesión voy a anotar varias anotaciones que ella hace que me parecieron hermosas. Por ejemplo, ella dice que la paciencia no es tan solo la capacidad de esperar, es la capacidad, esto me encantó, de tener buena actitud mientras esperamos. No solo esperar porque nos vemos obligados a ello, sino comportarnos bien mientras esperamos. Es también un fruto del Espíritu Santo que solo puede desarrollarse muchas veces en medio de las pruebas. Y acá hay unas fotografías que me parecieron hermosas en ese proceso de esperar, sembrar, cuidar, cosechar y vender. Los agricultores tienen que preparar la tierra, sembrar, abonar, cuidar, que tengan agua, quitar la mala hierba, hasta que llega ese precioso día de la cosecha, ¿verdad? Y el fruto se recoge. Es un proceso de tiempo y de trabajo que requiere paciencia. En el proceso de nuestra relación con Dios tenemos también que tener ese proceso. Y ese proceso es orar, leer la palabra de Dios, obedecer y ser bendición para los demás. Gracias a Dios vivimos en estas ciudades modernas que no tenemos que cosechar nuestra propia comida, ¿verdad? Pero habrán unas mujeres que han tenido que hacer esto, a lo mejor en parte en nuestra Colombia o en África o en algunos lugares, y ellas están tan lindas aquí, pues no solo sembrando, cosechando, sino también vendiendo su propia cultivo. Entonces hay mucho que aprender. Unos versículos que hablan también sobre la paciencia para avalar este consejo de Santiago. Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Wow, qué belleza, ¿verdad? Y dos pasajes bíblicos que avalan la segunda venida del Señor Jesucristo. Dice Hebreos 9, 27, 28. Y siempre que les enseño este versículo, les recuerdo que este es el versículo cuando las personas nos hablan de que creen en la reencarnación. La Biblia dice que solamente vamos a morir una vez. Bíblicamente, esta es la respuesta a una persona que cree en la reencarnación, porque solo hay, dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Lucas 21, 27 habla de ese momento precioso y dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Eso es esperar esa segunda venida del Señor Jesucristo. Tenemos mucho que aprender todavía en nuestro corazón. Tercer consejo de Santiago, muy precioso. Él dice que debemos tener un simple sí o un simple no. ¿Verdad? Vamos a ver qué dice Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación. Yo sé que en la cultura latina, al menos yo creo, muchas veces crecimos con esa idea de te juro por Dios, pero la Biblia dice que no debemos jurar por Dios. Nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Por eso es lo que aprendemos aquí, no jurar. Nuestro sí sí y nuestro no no. Joyce Meyer también habla en su libro, este comentario tan lindo, dice, cuando
decidimos dejar que nuestro sí sea sí y nuestro no, no, podemos tomar decisiones sin preocuparnos de ellas. No tenemos que vivir con el temor de equivocarnos. Si nuestro corazón está bien y tomamos una decisión que no está en consonancia con la voluntad de Dios, Él nos perdonará y nos pondrá de nuevo en el camino correcto. Debemos actuar con seguridad de acuerdo a la palabra de Dios y no vivir en indecisiones constantes, pues esto no producirá la vida que Dios quiere. Dios desea que caminemos seguros, tranquilos cada día. Un corazón de doble ánimo no tiene paz. Eso me encantó, ¿verdad? Y unos pasajes bíblicos que hablan sobre esto de la verdad. Tenemos que hablar la verdad, decir sí, decir la verdad. Por lo tanto, desechando la mentira, hablad la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mentir es pecado. La palabra de Dios nos dice que debemos hablar la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Mantengamos firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia. Este pasaje bíblico de Efesios 6:14 es el de la armadura. Y algunas ya han estudiado esto. La Biblia nos dice que debemos ponernos una armadura espiritual para la protección en esa lucha que tenemos en este mundo con el enemigo. Y dice que el cinturón es figurativo, ¿verdad? Es una ilustración, es la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. La verdad es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, en un mundo confundido podemos saber qué está bien y qué está mal. El cuarto consejo es la importancia de la oración. Y Santiago vuelve a repetir lo que ha dicho en otros versículos al principio, diciendo aquí en Santiago 5:13 al 15. ¿Está alguno entre ustedes que ore? ¿Está alguno de buen ánimo que cante alabanzas? ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Entonces, ¿qué hemos aprendido en nuestras propias palabras en este? Dice, si está alguno afligido, ore, y si está alguno alegre, cante alabanzas. La oración de fe sanará al enfermo y su pecado se le perdonará. Joyce Meyer dice algo precioso, muy corto también. Dice, orar mientras avanzamos en nuestro día. Me encantó eso. La oración no es una obligación, es un privilegio. Dios me ha bendecido a través de mis oraciones. No tenemos porque no pedimos. Hemos aprendido en lecciones anteriores. Nuestra única arma valiosa es la oración. Por eso el tiempo de oración es el más atacado por el enemigo. Se me va a atravesar todo para no orar. Debemos estar firmes y seguir adelante. Jesús oró y tú y yo también debemos hacer con gozo esa oración. Vamos a ver unos pasajes que avalan la oración más antes del próximo consejo. Dice, orar con fe de acuerdo a la voluntad de Dios. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Es un pasaje hermoso de Juan 15, ¿verdad? Donde nos muestra la importancia de la obediencia, permanecer en el Señor. Y si oramos, Él nos va a conceder de acuerdo a su voluntad. Otros pasajes donde yo digo que descansar en la oración en medio de esta pandemia que no ha acabado, ¿verdad? Sabemos que las noticias todavía hay muchos lugares de mucha tristeza y confusión y bueno, miren la belleza, Salmo 118:8. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre.
El mejor refugio es estar en la oración, confiar en el Señor. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Salmo 37, 5. Y hay muchos pasajes bíblicos de oración que ya hemos estudiado, pero Santiago aquí nos vuelve a decir la importancia de la oración. El quinto consejo, son 7, es confesar nuestras faltas. Nos llevan a la sanidad. Y Santiago 5:16 dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. En otras palabras, lo que estamos aprendiendo es a pedir perdón y recibir perdón. Eso trae mucha sanidad a nuestros corazones, muy importante. El Señor nos dice que hay que hacerlo, hay que pedir perdón y recibir perdón. Y la única manera de ser libre, ¿verdad?, del pecado es así, volver a tener esa paz. Dios quiere darnos esa paz cuando nos arrepentimos. Cuando no perdonamos a alguien, vivimos esclavas a nuestras amarguras y no avanzamos en nuestra relación con Dios. Eso será un impedimento a la oración no contestada, como estudiamos en otra lección. Debemos orar con confianza en un Dios verdadero y sus promesas, y en que no, aunque nuestras emociones fluctúen, Él sigue siendo el mismo. Otros pasajes que avalan esto también tan hermoso, dice Efesios 4:32. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4:32. Y Isaías 43:25, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Entonces, si tenemos alguna carga de una culpa, de un pecado que ya confesamos a Dios, eso no es de Dios, porque el Señor borra mis transgresiones, el Señor me perdona cuando me he arrepentido sinceramente y me pide que perdone a otros. También debemos pedir al Señor nos ayude a perdonar a los demás. No es fácil, en nuestras propias fuerzas es muy difícil. El sexto consejo es Dios nuevamente, habla de oración, escucha nuestras oraciones. Y él en este momento pone aquí en Santiago 5:17 y 18 un ejemplo precioso. Dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. ¡Wow! Qué cosa, qué ejemplo tan precioso, ¿verdad? Aprendemos que el ejemplo de Elías es un ejemplo de fe, que oró fervientemente y Dios le escuchó. Joyce Meyer, esta autora de este libro que hemos seguido como parte de comentarios, dice, no dejen que el diablo les convenza de que Dios no escuchará sus oraciones, porque han pecado. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Pero todos podemos ser perdonados y restaurados mediante la gracia y la misericordia de Dios. Por eso me encantó, yo creo que les he dado este pasaje bíblico en este estudio, pero quiero ponerlo hoy nuevamente. Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en momentos que más la necesitemos, porque vamos a necesitar del perdón y la gracia del Señor siempre. Y el último consejo viene en Santiago 5:19 al 20. Ayudar a las personas a encontrar el camino correcto. Me encantó este cierre y vamos a ver. Dice,
Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Entonces, Santiago nos está diciendo, aprendemos que hacer volver a un pecador de su extravío trae salvación, porque es la razón de nuestra vida. Dice aquí Joyce Meyer algo para terminar. En vez de criticar a las personas por sus debilidades y juzgarlas por sus pecados, deberíamos trabajar para apartarlas del camino y conducirlas al camino correcto. Qué poder y privilegio tan grande de ser capaces de ayudar a otros a acudir a Dios y saber que estarán en el cielo en la eternidad. Una de los ejemplos en la Biblia muy preciosos de cómo Dios vino a restaurar y Jesús hizo muchos milagros fue la mujer samaritana. Y este pasaje final de Juan 4, 17, 18 es como Jesús le responde a la samaritana. Yo puse una fotografía contemporánea que podemos ser tú y yo allí, porque Jesús, ese mismo Jesús que restauró a la samaritana, es el mismo que nos puede restaurar a ti y a mí. Él le respondió, Jesús le dijo, no tengo esposo. Respondió la mujer, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Jesús conocía el corazón de esta mujer pecadora y si ustedes quieren leer un buen pasaje, Juan 4, él termina diciendo, yo te voy a dar del agua viva para que nunca más vuelvas a tener sed. Ella había buscado en pozos secos y el Señor la restauró. Jesús vino a morir en la cruz para darnos ese perdón de pecados, esa salvación, ese saber que si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y el Señor nos llama hoy, ¿verdad? Porque todas vamos a morir y estuviéramos en la puerta del cielo y Él nos preguntara por qué te debo dejar entrar, le podríamos decir porque he creído y recibido a Jesús en el corazón. Estábamos perdidas, pero hemos vuelto a encontrar el camino. Y el propósito acá, lindo como termina Santiago, es de evangelismo. Ayudar al que está perdido a volver al camino. La palabra evangelismo quiere decir las buenas noticias, es decir, que Jesús es la buena noticia. Bueno, hemos llegado al final de nuestro estudio de Santiago y muchas gracias por participar en este estudio. Ha sido una bendición. He aprendido con ustedes. Hay mucho. Les animo a seguir leyendo estos 5 capítulos. Y ahora en las reflexiones personales, que me encantaría escucharlas, quisiera hacer una pregunta muy general del estudio. ¿Qué principio bíblico práctico ha sido una revelación en tu vida durante este estudio? Y estás confrontada por Dios para hacer unos ajustes en tu corazón.